Buenas tardes, soy el doctor López Flores Alejandro y vamos a continuar nuestra clase de Anatomía y Fisiología 2 y vamos a ver las generalidades del sistema nervioso. Vamos a definirlo como lo que es un sistema. El sistema es un conjunto de órganos formados por tejidos y que su unidad funcional va a ser la célula llamada neurona. Vamos a tener que esta neurona va a ser una célula ultra especializada que cuenta con un soma o cuerpo y también unas dendritas. Estas dendritas le van a servir para que lleve la información de otra neurona. Y tenemos una parte alargada llamada axón. Es por donde se va a transmitir el impulso nervioso hasta las teledendritas, que estas se van a conectar a su vez con otra neurona a la cual van a estimular. Vamos a poner como analogía que el sistema nervioso es muy parecido a una computadora. Tiene unos receptores que van a captar la información del medio interno y externo y a su vez la van a mandar al comando central o a la computadora central para que esta información se procese, se guarde y a su vez esta computadora central lo que su función o lo que va a realizar es reaccionar o dar una orden por medio de los efectores. Y entonces esta analogía nos puede ayudar a clasificar el sistema nervioso. La computadora central sería como el sistema nervioso central o SNC. Y en cambio los cables o la maraña de cables, receptores y efectores se denominarían sistema nervioso periférico o SNP. Vamos a ver las partes del sistema nervioso central. El sistema nervioso central consta de dos partes principales, lo que va a ser el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, a su vez, consta de más partes. Aquí podemos ver en la imagen cómo tenemos que el encéfalo consta de cerebro, cerebelo y hay otras tres partes a su vez, que es el mesencéfalo, el puente de Barolio, que a su vez se llama protuberancia, y el bulbo raquídeo. Esas son las partes del encéfalo. Bueno, y en esta pequeña imagen podemos ver un diagrama más compacto de lo que es el encéfalo. Y vamos a empezar con lo que es el cerebro. Vamos a ver que en este pequeño frasco tenemos un cerebro, el cual está dividido en dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Igualmente podemos ver lo que son los surcos y circunvoluciones, donde se guardan las funciones más avanzadas del cerebro. Los surcos son las depresiones o hundimientos que tiene el cerebro, mientras que la circunvolución se va a encontrar como un pequeño relieve entre los dos surcos. Bueno, y posterior e inferior al cerebro vamos a tener el cerebelo. Y por delante de este vamos a tener el tronco encefálico, que ya habíamos dicho que consta principalmente de tres partes, las cuales son el mesencéfalo, puente de Barolio o protuberancia y el bulbo raquídeo. Inferior a esta tenemos lo que es la médula espinal, que va a ser un cordón nervioso que va a estar protegido por la columna vertebral y su función principal va a ser la comunicación de lo que es el encéfalo con el cuerpo. Vamos a tener también que a su vez consta de varios segmentos. Entre ellos está, por ejemplo, la columna cervical, la columna torácica, la columna lumbar y sacra. Vamos a hablar del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, su función principal va a ser conectar el sistema nervioso central con el organismo. Básicamente va a llevar información de la periferia hacia el sistema nervioso central y a su vez las órdenes del sistema nervioso central hacia la periferia. Vamos a tener que su nombre lo indica, va a ser periférico o va a ser el que lleve información a las zonas distales del cuerpo. Distal quiere decir que se va a alejar del centro del cuerpo, por eso manejamos distal. Mientras que proximal, siempre que dijimos proximal, lo vamos a definir como que se acerca al centro del cuerpo.
y las estructuras anatómicas principales del sistema nervioso periférico van a ser únicamente dos: los nervios y los ganglios nerviosos. Los nervios son simplemente prolongaciones axonales de las neuronas, mientras que los ganglios van a ser somas o cuerpos neuronales. Bueno, y aquí tenemos un esquema del sistema nervioso periférico. Podemos ver todos los nervios espinales que salen de la médula espinal, y en la parte superior vamos a tener que también del encéfalo van a salir algunos nervios llamados 12 pares craneales. Se llaman así porque salen del cráneo y son parte del sistema nervioso periférico. Y también vamos a tener del lado izquierdo lo que son los 31 pares de nervios espinales que van a salir precisamente de la médula espinal. Vamos a tener aquí un esquema lateral y transversal de lo que es la médula espinal. Vamos a dividir anatómicamente la médula espinal en dos: una sustancia blanca, que va a ser simplemente prolongaciones de axones, y una sustancia gris, que es la que estoy señalando, que va a contener los cuerpos neuronales. Esta a su vez va a tener un cordón anterior y uno posterior, de donde van a salir precisamente los nervios. Estos nervios van a ser de dos tipos: en este caso un posterior, que va a ser sensitivo, y uno anterior, que va a ser motor, y que después se van a fusionar en un nervio espinal. Aquí podemos ver un ganglio espinal que habíamos dicho que está compuesto por cuerpos neuronales. Vamos a tener que este nervio posterior se le va a llamar aferente, ya que es sensorial y lo que hace es traer información de la periferia hacia el sistema nervioso central, mientras que el anterior lo vamos a denominar eferente, ya que va a traer información del sistema nervioso central hacia la periferia. Vamos a denominar que estas van a ser neuronas motoras. Aquí hay una regla mnemotécnica: eferente de descendente, quiere decir que desciende del sistema nervioso central hacia la periferia, y aferente, que lo vamos a recordar porque asciende hacia el sistema nervioso central. Es una pequeña regla mnemotécnica para no confundirnos de las vías eferentes y aferentes. Y al salir de la médula espinal vamos a tener que el nervio espinal va a ser mixto, tanto aferente como eferente. Y bueno, con respecto a la clasificación o las partes que tienen los ganglios del sistema nervioso periférico, tenemos los ganglios de las raíces dorsales o eferentes o sensitivos, y hay otro tipo de ganglios, los que son ganglios vegetativos o autonómicos. Eso lo explicaremos más tarde. Y también tenemos a los ganglios que vienen de los nervios craneales. Vamos a aclarar solamente lo que es sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris es el acúmulo de cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca va a ser el acúmulo de axones y dendritas del sistema nervioso. La sustancia gris en el cerebro se encuentra en la periferia, mientras que en la médula espinal y el tronco encefálico se va a encontrar central. Y vamos a tener que la sustancia blanca en el cerebro la vamos a encontrar en el centro, mientras que en el tronco encefálico y la médula espinal la vamos a encontrar en la periferia. Entonces tenemos que el sistema nervioso periférico, vamos a tener que el acúmulo de cuerpos neuronales los vamos a denominar ganglios, mientras que el acúmulo de axones y dendritas los denominamos nervios. Esta fue la división desde el punto de vista anatómico. Ahora vamos a ver la división desde el punto de vista fisiológico. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Y aquí hay que aclarar que es una división desde el punto de vista funcional, fisiológico, ya que el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo tienen partes dentro del sistema nervioso central
y el sistema nervioso periférico. No están separados. Ambos tienen vías eferentes y aferentes. Quiere decir que tienen tanto una región sensitiva como otra región motora. Por eso la división es desde el punto de vista funcional. Bueno, vamos a tener el sistema nervioso somático, es la parte voluntaria del sistema nervioso y en la cual tiene vías aferentes y eferentes. De las vías aferentes tenemos sensorial y sensitiva. Las sensoriales van a relacionarse con, por ejemplo, la vista, el oído, el olfato y el gusto, mientras que las sensitivas se va a denominar por el tacto fino, la propiocepción, que es simplemente el reconocimiento de la posición del cuerpo, y la vía eferente o motora, que va a estar ligada con la estimulación de los músculos estriados, quiere decir los músculos voluntarios, bíceps, tríceps, etc. Su principal mensajero va a ser la acetilcolina, lo cual es un neurotransmisor que utiliza para comunicarse, mientras que el sistema nervioso autónomo se va a dividir en sistema nervioso simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático está muy relacionado con los alerta, lucha y huida. Su principal mensajero o neurotransmisor es la noradrenalina. Este lo que va a hacer es, por ejemplo, subirnos lo que es nuestra frecuencia cardíaca. Y el sistema nervioso parasimpático va a estar relacionado con la relajación, el descanso o la digestión. Y vamos a tener que su neurotransmisor va a ser igual que en el sistema nervioso somático, va a ser la acetilcolina. Y bueno, este fue el resumen del sistema nervioso. Vamos a continuar en nuestra próxima clase con el siguiente tema y les dejo el cuestionario para que resuelvan las preguntas. Hasta luego.